noticia la advertencia que le ha hecho a todos los ministros del gabinete la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Durante un evento del partido oficialista, el Frente de Todos, la también presidenta del Senado, dijo que si algún integrante del tren ejecutivo tenía miedo, que se buscara otro trabajo. Con estas críticas de la segunda al mando del país, se rumora que podría haber cambios en las carteras. Todo esto ocurre, por cierto, en medio de las divisiones que ha generado esa negociación para la compra de vacunas contra la COVID-19. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Ricardo Benedetti es analista político y periodista. Nos está acompañando a esta hora en el programa. Bienvenido, gracias por atendernos. Hola Carlos y gracias a ustedes por invitarme. No, a usted por estos minutos en esta jornada sabatina para buscar un poquito de contexto alrededor de estas palabras, de estos proyectos y este beneficio para el pueblo del que habla la vicepresidenta Fernández. Por cierto, antes de empezar, Ricardo, yo le quería preguntar algo. No estaba siendo muy común ver juntos a Alberto y a Cristina Fernández. Recientemente en este acto pues se le ha visto allí uno junto al otro. Así es, y hacía unos pocos días que habían compartido un acto, fue el Día de los Derechos Humanos, donde se conmemoró esa fecha, y ahí compartieron también un acto. Días previos a ese encuentro había hecho declaraciones la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre los funcionarios que no funcionan y no habían tenido demasiada comunicación, por lo menos pública, entre Cristina y el presidente Alberto Fernández. Para el medio local, para los periodistas, como para el círculo político, nos sorprende este tipo de declaraciones de la actual vicepresidenta, ya que intuimos y sabíamos por varios comentarios de fuentes ligadas al gobierno que no se han concretado los objetivos que persigue la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner al respecto de sus causas. Cuando uno escucha sobre esos ministros que tienen miedo a trabajar, inmediatamente enlazamos esas declaraciones con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, a través de la ministra Lozardo, que antes de ocupar esta cartera ministerial era socia en el estudio de abogados del actual presidente, Alberto Fernández. ¿Y por qué hacia ella? Justamente porque están retrasadas, dilatadas los cambios que promueve la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, por cierto, Ricardo, sí, en el que hay casos que tienen a la vicepresidenta como protagonista, casos que siguen allí aun y cuando ella está ocupando un cargo en el Poder Ejecutivo. Así es. El presidente Alberto Fernández convocó a una comisión de notables para que puedan plantear cambios hacia el Poder Judicial. Vos fíjate, Carlos, que quien comanda, quien lidera ese gabinete de notables es el abogado Beraldi, justamente el abogado que lleva varias causas por corrupción y que la tienen imputada a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner como una jefa de una asociación ilícita. Así que, ¿qué se puede esperar de imparcialidad al respecto de las propuestas que vengan de este comité de notables, ¿no? Uno de los puntos que fueron muy polémicos y que se ha debatido fue el cambio de número de la Corte Suprema de Justicia, elevarlo, ¿no? Ahí en esa comisión, incluso en esa comisión que fue formada por el gobierno, la elevación de ese número fue propuesta con una división entre la mirada de los participantes, 6-5, por un solo miembro, por un solo voto. Se ha recomendado elevar el número de miembros de la Corte Suprema, que no ha llegado a buen puerto en el Congreso Nacional como para poder realizar ese cambio. Se ha visto también dilatada la estrategia
de voltear la ley del arrepentido. Recordemos que gracias a la ley del arrepentido que se votó el año pasado, se han podido tomar declaraciones a los que están imputados en la causa Cuadernos. La causa Cuadernos es la causa por corrupción más importante de la historia democrática de nuestro país, en donde se la ve ahí sí imputada a Cristina y altos funcionarios de su gobierno cuando fue presidente. Así que la justicia ha sostenido a esa ley y por supuesto que también mantuvo todas las declaraciones de los arrepentidos. Otro golpe en contra de los intereses del actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es la causa de los cuadernos, es la del dólar a futuro, es la causa de OTESUR. Son muchos los que, o muchas esas sombras que están allí alrededor de la vicepresidenta. Pero cuando ella dice búsquense otro laburo y déjennos a nosotros aquí avanzar con esto, además hay una mirada puesta en algo que tenga que ver con la coyuntura actual, porque sucede precisamente cuando en Argentina se está debatiendo cómo, cuándo y de qué forma se va a dar un proceso de vacunación a propósito de la COVID-19. Sí, está muy cuestionado también el rol del ministro de Salud, Ginés González García, muy cuestionado. A principios de año, por declaraciones de este ministro, no le dieron importancia al coronavirus, al COVID. Él ha dicho, sus propias palabras fueron: me preocupa más el dengue, es solo una gripecita, está en China, está lejos, no va a llegar a la Argentina rápidamente. Eso fue en enero, febrero de este año, cuando desde la oposición le recomendaban cerrar las fronteras, hacer controles, ponerse enérgicos para que por lo menos sea menos dañina la entrada del virus, como lo ha sido. Hoy estamos lamentablemente en el número 7 de países con mayor cantidad de decesos por millón de habitantes. Y esto, la verdad que nos duele a todos. El presidente, al principio de la cuarentena, una cuarentena eterna que fijó en marzo de este año, dijo que entre la economía y la salud iba a privilegiar la salud, y hoy, a un año de gobierno, vimos que fracasó en ambas áreas. Hay una declaración en este mismo acto, Ricardo, que quiero que podamos escuchar juntos y también nuestra audiencia para hacer otro planteamiento alrededor de eso que ya tú adelantabas y tenía que ver con la reforma a la justicia. Esto en ese acto del Frente de Todos lo decía el presidente Alberto Fernández. Queremos tener jueces dignos, honestos, probos, que hagan justicia y no que corran detrás del poder de turno. También una Corte Suprema que nos diga cómo entiende las cosas, que me explique por qué hay gravedad institucional cuando se trasladan a 3 jueces desconocidos y no hay gravedad institucional en procesos abiertos contra el gobernador de Buenos Aires, contra la vicepresidenta, contra el presidente del Banco Central, contra el ministro de Desarrollo de la Producción de aquí de Buenos Aires. Eso no es gravedad institucional. Que no corran detrás del poder de turno, pero si corren detrás de mí, ¿estaría bien? Es eso lo que se entiende, ¿no es cierto, Carlos? En Colombia, en Argentina, como en el resto del mundo. La mirada del actual gobierno a cargo, o por lo menos desde lo formal, en Alberto Fernández, ve parcialidad, donde uno observa independencia y resistencia a mantenerse imparciales por parte de los miembros de la Corte Suprema. Ahí estaba hablando de 3 jueces que el Senado de la Nación, que comanda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los corrió de su lugar. 3 jueces que tenían a su cargo causas por corrupción de la vicepresidenta. Por eso nos alertó, por eso el máximo tribunal, el presidente del máximo tribunal de justicia de la Nación, dijo que estábamos en tiempos de gravedad institucional. A eso se refería. Alberto Fernández, un poco acorralado por la presión de Cristina Fernández, se suma a ese reclamo y por eso ha vertido estas palabras y estas declaraciones. Yo quiero que terminemos, Ricardo, por donde empezamos, porque te preguntaba el por qué no se les había visto mucho tiempo juntos. Un acto el 10 de diciembre, ahora otra vez, va a terminar el año. Y él la está defendiendo, al menos aquí públicamente con micrófono en mano. Entonces, en definitiva,
de la pregunta que te hice al inicio a esta que te planteo para el final de nuestra conversación, ¿cuál es la relación entre Alberto y Cristina Fernández? ¿Y hay o no un poder compartido, dividido, fragmentado o complementado? El poder real está en manos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, sin lugar a dudas. Y Alberto Fernández, como presidente desde lo formal, hace la cubierta para que puedan sostenerse en el tiempo mutuamente. El uno sin el otro no pueden existir dentro de sus cargos. Por eso se necesitan. La presión de Cristina y su espacio, su círculo rojo, es muy fuerte hacia Alberto Fernández para que apure esos cambios en la justicia y que pueda salir indemne de las causas que acosan no solo a Cristina, sino a otros exfuncionarios, como así también el posicionamiento de Argentina frente al mundo, ¿no? en su relación con los demás países. Hemos tenido varios escándalos al respecto con la posición sobre las elecciones en Venezuela, por ejemplo, que no se ha cedido el gobierno y nos ha dejado desde el silencio avalando una elección que ha sido condenada por varias naciones del mundo. Y para responderte, Carlos, tanto Cristina necesita a Alberto para continuar en el poder como Alberto a Cristina. Es esa la reflexión y que compartimos con varios colegas aquí en el país. Esa es la conclusión que nos deja en esta conversación Ricardo Benedetti, analista político, periodista también. Gracias por hacernos un espacio en esta jornada de sábado y atendernos para toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo a todos y a disposición. Hasta la próxima.